Ya chicos, entonces vamos a partir hoy día con la clase de meiosis y mitosis. Antes que todo, espero que hayan tenido unas buenas vacaciones. Voy a abrir el chat para ver si alguien tiene alguna consulta que haga por el chat. Y estamos. Entonces, el resumen de la clase anterior, la última clase que tuvimos, que fue hace mucho tiempo, necesito que me indiquen si se escucha bien. ¿Se escucha bien? Sí, profe, te escucha bien. Ya, bacán. Entonces, como les decía, la última clase, lo que alcanzamos a ver, que fue hace mucho rato ya, fue, empezamos a ver lo que era el ciclo celular y vimos específicamente que el ciclo celular se compone de división celular e interfase. En la interfase, espérenme un poquito, en la interfase entonces podemos encontrar la etapa G1, S y G2, en las cuales se llevan a cabo distintos procesos que preparan a la célula para entrar a la división celular. Entonces, en G1 podemos ver que hay un aumento de la cantidad de RNA, un aumento también de la cantidad de proteínas, por lo tanto, podemos decir que en relación al aumento de la concentración de RNA, aumenta la transcripción en G1 y por haber un aumento de las proteínas, también hay un aumento de la tasa traduccional. Otra cosa que también aumenta es el volumen citoplasmático y se duplica la materia citoplasmática y comienza la duplicación del cinetocoro. Esto en general podríamos resumirlo como un aumento de la actividad enzimática respectivo a la transcripción y a la traducción. Posteriormente vemos que también se compone de la fase S, en donde la fase S es una fase de la interfase en la cual se duplica la cromatina, por lo tanto se duplican los genes y se termina con la duplicación de los centriolos. Posteriormente, antes de entrar a la división celular de lleno, queda ver la última etapa que vendría siendo la etapa de G2, en la cual hay una disminución de la cantidad de RNA, una disminución de la cantidad de proteínas, por lo tanto podemos decir que hay una disminución de la actividad enzimática. Finalmente, no está en el resumen de la clase, pero también lo dijimos, que existe una cuarta fase de la interfase, en la cual es G0. En esta fase de G0, las células pueden entrar en quiescencia para posteriormente volver al ciclo celular y tendríamos los casos de los fibroblastos, los osteoblastos, los condroblastos y las células madre. Y además de eso también puede entrar la célula en una etapa de diferenciación, que vendría siendo, por ejemplo, el paso de una célula normal a convertirse en una neurona, en un miocito o en un eritrocito, disculpen. Entonces, ahora pasando de lleno ya a la división celular, tenemos que anteriormente de eso también recordar de que había hablado yo de que existían puntos habían dos puntos en la interfase en la cual había un check de ciertos pasos para poder avanzar en este ciclo celular. En el primer punto de regulación vendría siendo entre el paso de G1 a S, en el cual la ciclina D más la quinasa forman el factor promotor de la replicación, y el segundo es en el paso de G2 a la división celular propiamente tal, en el cual cambia la ciclina, y ahora es la ciclina B la que se une a una quinasa para formar el factor promotor de la mitosis. Una vez que ya se crea el factor promotor de la mitosis, pasamos de lleno a la meiosis, disculpe, el factor promotor de la división celular. Ese es el que se forma en el término de G2. Por lo tanto, tenemos dos pasos: ciclina B más la quinasa, paso de G1 a S, y ciclina B más la quinasa, paso de G2 a la división. Ya en la división celular podemos ver que se divide en dos.
podemos ver la mitosis celular y la meiosis celular. Vimos la semana pasada mitosis y esta semana vamos a terminar de ver meiosis. Vimos que la mitosis se dividía en profase, metafase, anafase y telofase. Si ven acá, si vemos acá, comienza la división celular, se duplica el material genético y se pasa a esta condensación de los cromosomas, en donde esto es profase 1 o profase en la mitosis. Posteriormente vemos que en la metafase se alinean en el ecuador, en la anafase comienza la división del material genético en las dos células que se van a formar, y posteriormente se empieza a formar el anillo contráctil o el fragmoplasto, para poder formar las dos células hijas a partir de la célula madre. Podemos ver que la mitosis participa en procesos de reproducción, crecimiento y reparación. Entonces, revisando qué es lo que va a entrar en la prueba de acceso a la enseñanza superior, a la PAES, vemos que estos contenidos se adhieren a las características generales del ciclo celular, en donde se deben considerar lo que ya hemos visto hasta el momento, más la mitosis y la meiosis. Por lo tanto, ahora vamos a seguir viendo las características generales de la meiosis y considerar las etapas de la meiosis 1 y la meiosis 2. Ya de esta parte podemos ver de que la meiosis tiene una diferencia con la mitosis, en la cual se compone de dos etapas de división. Vamos a terminar posteriormente, la otra semana, vamos a terminar de ver gametogénesis, porque no la vamos a ver completa hoy día, vamos a llegar hasta la ovogénesis, pero vamos a verla muy por encimita. Y la próxima semana vamos a realizar una clase de manipulación genética y su aplicación en procesos de generación de alimentos, detergentes, fármacos, entre otros, pero vamos a terminar de ver de manera un poco más detallada la ovogénesis. Esto se engloba en la PAES, en la parte de herencia y evolución, que es una de las partes que tiene mayor cantidad de preguntas en la prueba en sí. Y lo que hemos visto hasta el momento es lo que está en rojo, que es lo que hemos estado hablando hasta el momento, y vamos a partir entonces, vamos a terminar con lo que está en rojo, que vendría siendo meiosis, y vamos a la próxima semana a ver el resto de la oración que aparece ahí del enunciado. Entonces, partimos con meiosis como propiamente tal. A diferencia de la mitosis, la meiosis se produce a partir de dos divisiones celulares consecutivas. Esto a grandes rasgos podríamos denominarlo como dos mitosis, en la cual hay procesos un poco más profundos de variabilidad genética dentro de su primera división. Entonces, la meiosis corresponde a un tipo de división nuclear y celular para originar gametos o células sexuales, las cuales son haploides. Aquí vemos la segunda diferencia, disculpen, que es muy marcada con la división mitótica, en la cual de una célula diploide se formaban finalmente dos células diploides. Entonces vemos que en la división meiótica ya pasamos de una célula diploide a 4 células haploides. Bueno, ¿cómo es la haploidía? Que es lo que no quedó muy claro a lo mejor la última vez, porque lo vimos muy por encima. La haploidía, sí, disculpen, la haploidía tiene que ver con dos números que se pueden determinar y que van a indicar el estado de cómo está la célula. En este caso tenemos el número n, que vendría siendo la cantidad de cromosomas que tiene la célula, y la cantidad de ADN que contiene esta, que se representa bajo la letra C. Ya vimos que la meiosis se compone de dos divisiones consecutivas, en el cual se denomina la primera etapa meiótica, meiótica, disculpen, como una división celular meiótica reduccional.
Más adelante vamos a ver bien, ya al final vamos a determinar por qué se denomina reduccional de manera más gráfica. Pero a grandes rasgos, la primera división meiótica se compone de prácticamente las mismas fases que compone la mitosis. Vemos que parte por una profase 1, continúa por una metafase, una anafase y una telofase. ¿Quién me puede decir la primera diferencia que se observa respecto al proceso de mitosis cuando analizamos los cromosomas que se visualizan en este esquema? Necesito una diferencia, porque si no están entendiendo las diferencias, no voy a saber que no están entendiendo la materia. Entonces, si no responden, más cabezona va a ser el ensayo que les voy a hacer, porque yo voy a determinar de que ustedes saben todo. Ya, mira, Fernando dice que no entendió la pregunta, eso es súper importante. Si no entienden una pregunta, me avisan. Cuando vimos la mitosis, vimos que la cantidad de cromosomas o los aspectos de los cromosomas son diferentes a los que se ven ahora, los que visualizamos en este esquema. Por ejemplo, yo a grandes rasgos, sin profundizar mucho, me voy a dar cuenta de que aquí veo que hay 4 cromosomas alineados en el ecuador de la célula. A diferencia de la mitosis, en donde nunca hubieron 4 cromosomas, porque aquí hay 2 cromosomas homólogos, o sea, estamos diciendo de que hay un cromosoma y que ese cromosoma es igual, es el mismo tipo de cromosoma que el de arriba. Entonces ya se ve una diferencia, una primera diferencia. ¿Qué otra diferencia se puede ver en los cromosomas que están representados ahí? ¿Qué es lo que creen ustedes que determina los colores que aparecen en el cromosoma? Necesito saber si van diferenciando esas cosas que están gráficamente puestas en la diapositiva. ¿Qué otra diferencia evidencian los cromosomas? Por ejemplo, yo les doy una pista en los colores. Por ejemplo, en los colores hay una pista más o menos de qué es lo que las diferencia. Si el color es del cromosoma X o del cromosoma Y, algo así. Ya, a ver, desarrolla. O ¿Qué es lo que... sea, o sea, cada uno de los padres le da un gen al hijo, el cromosoma X y el cromosoma Y. Yo creo que puede ser eso, pues. Puede ser que el azul, por ejemplo, es el cromosoma X y el celeste el cromosoma Y. Ya, perfecto. Ahí hay una diferencia. Vemos que hay una primera aproximación a lo que debemos desarrollar en entendimiento de esta división, que es que hay un aporte materno y un aporte paterno a la carga de los cromosomas que forman esta célula, ¿cierto? Entonces, vamos a ver más detalladamente qué es lo que sucede en cada una de las etapas de la profase 1. ¿Por qué la profase 1 es donde debemos profundizar? Tal como decía su compañero, hay una entrega de una dotación cromosómica por parte de la madre y una dotación cromosómica entregada por el padre, los cuales al momento de fecundar y formar una célula diploide a partir de 2 células haploides, se posicionan en distintas posiciones. Entonces vemos que, siguiendo la división normal, como si analizáramos la misma división mitótica, vemos que en la profase 1 se comienzan a condensar los cromosomas y la envoltura nuclear se empieza a desintegrar. Además de eso, los centriolos empiezan a migrar hacia los polos de la célula y se comienzan a acoplar a los cromosomas homólogos para posteriormente, al igual que en la división mitótica, en la metafase formar la placa metafásica. ¿Cuál es la diferencia de esta placa metafásica con la placa metafásica de la mitosis? Que esta es una doble placa metafásica. ¿Por qué razón? Porque hay un juego de cromosomas que se ubica arriba del otro. Si nosotros viéramos los 46 cromosomas como se ven aquí, veríamos que en esta posición habrían dos pares de cromosomas iguales, dos pares de cromosomas iguales, dos pares de cromosomas iguales. Entonces vamos a ir viendo cómo se van acoplando estos cromosomas homólogos que vienen de las distintas cargas
o de las mismas, o de las diferentes dotaciones que entregan cada uno de los padres. Posteriormente, en la anafase, disculpen, comienza a dividirse el material genético hacia cada uno de los polos de la célula para posteriormente en la telofase dividirse y comenzar a formarse el anillo contráctil, que es lo que vemos acá, con una carga repartida de la dotación cromosomal total que tenía esa célula. ¿En qué etapa se divide la profase 1, que es un evento de la meiosis, que es el más importante, porque es donde ocurren los procesos de variabilidad genética? Se subdivide en 5 fases: leptonema, cigonema, paquinema, diplonema y diacinesis. El que encuentre alguna forma o alguna mnemotecnia y la comparta la próxima clase, se puede ganar un premio. Alguna forma de recordar que en la profase 1 parte con leptonema, continúa con el cigonema, continúa con paquitema, después sigue con diplonema y termina con diacinesis. Vamos a dejarlo eso para tarea de ustedes. Bueno, ¿qué eventos de variabilidad genética ocurren en la metafase 1? El evento de separación de los cromosomas homólogos, por lo tanto hay una repartición, empieza una repartición de la carga genética. ¿Cuáles son las combinaciones posibles que se puede llegar a obtener en la especie humana? Lo va a determinar el número de pares de cromosomas que componen la carioteca original de una persona. Una persona humana se compone de 46 cromosomas ordenados en 23 pares de cromosomas, donde hay 22 pares autosómicos y un par sexual, ¿cierto? Por lo tanto, el N de la especie humana es 23. 2 elevado a 23 nos da 8.388.608 posibilidades de combinaciones. Sin embargo, esas posibilidades de combinaciones vuelven a aumentar por las características del código genético que creo que ya la habíamos visto, en donde se dice de que el código genético es degenerado. Quiere decir de que a partir de distintas combinaciones se pueden crear distintos números de aminoácidos. Bueno, ahí vemos cómo en la anafase se indica que se separan los cromosomas homólogos. ¿Y qué ocurre en la telofase 1? Ya lo dijimos, la célula, esto es importante. Al final de la primera meiosis, la célula termina con una cantidad de cromosomas haploide. Sin embargo, tiene doble cantidad del material genético que es de lo que debería tener normalmente. La segunda etapa de la meiosis es prácticamente una mitosis normal. En esta etapa de la meiosis no existen procesos de variabilidad genética asociados a esta etapa. Y el gran aporte final de esta etapa de la meiosis termina siendo que en la telofase 1 vamos a obtener como resultado final, a partir de una célula diploide, 4 células haploide. Entonces, ¿cómo es la haploidía y la cantidad de ADN de la célula que entra en meiosis 2? Lo vamos a ver un poquito más adelante con un esquema completo que tenemos, que es mucho más fácil y práctico de explicar. Ahora, existe un evento entre medio de ambas divisiones celulares, que es la intercinesis. La intercinesis se refiere a la duplicación de los centriolos. También lo vamos a poder observar en mayor profundidad cuando veamos el análisis completo del esquema. Entonces, ¿qué ocurre en la profase 2? En la profase 2 se condensan los cromosomas. Esta vez ya no son cromosomas de
4 cromátidas, ya no hay un complejo sinaptonémico como lo vamos a ver más adelante, sino de que una cantidad de cromosomas normales a lo que debería tener una célula. Se unen al uso, se empiezan a unir al uso mitótico para poder ser repartidos a lo largo de la célula y para empezar a posicionarse en el ecuador. Una vez posicionado en el ecuador, ya estando en metafase 2, vamos a ver que existe una diferencia con la metafase 1 de la división meiótica. Y en este caso vendría siendo la cantidad de cromosomas que se alinean al ecuador de la célula. En este caso hablamos de que la diferencia que hay entre una metafase 1 y una metafase 2 es que en la metafase 1 se forma una doble placa metafásica y en la metafase 2 se genera una placa única metafásica. En la anafase comienza la separación de las cromátidas hermanas para poder ser repartidas en 4 células diferentes. Entonces, ¿por qué la célula vuelve a ser diploide en anafase 2? Lo voy a dejar de tarea para que lo analicen ustedes porque va a entrar esto en el primer ensayo que vamos a hacer después de la clase que viene, para que la próxima clase lleguen con sus respuestas. Y bueno, ¿qué ocurre en la telofase 2? Finalmente ocurren los procesos de citocinesis y, citodiéresis, en la cual se transforma la célula en 4 células finales. ¿De qué manera terminan estas células? Estas células terminan con un número de cromosomas haploide y con una carga genética normal. Ya no está duplicada. Bueno, aquí vemos un esquema de cómo funcionaría la meiosis en su forma completa. Vamos viendo la profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, el evento que yo les decía de la duplicación de los centriolos, profase 2, metafase 2. Vamos viendo ahora la telofase 2. Bueno, todo esto se resume así. Una célula, cuando fecunda otra, forma una célula que en su interior, en su núcleo, contiene una cantidad diploide de cromosomas. Y, además de eso, también contiene 4 veces el material genético que debería tener. Una vez que termina la profase 1 y se pasa a la metafase 1, podemos ver cómo se adhieren al centro, cómo se posicionan al centro, para posteriormente en la anafase 1 comenzar a dividir la cantidad del material genético para entrar a la telofase, que es más de lo que ya hemos visto hasta el momento. Sin embargo, aquí vamos a ver la primera definición. ¿Por qué? Porque al final de la primera división meiótica, yo partí con una célula con una carga genética de 4 y con una cantidad de cromosomas de número diploide. Para terminar en 2 células en las cuales cada una es haploide y tiene el doble de la cantidad del material genético que debería tener normalmente una célula. Al yo pasar de 2 cromosomas de 2N a N y de 4C a 2C, se denomina que la primera división meiótica es una división reduccional, ya que hay una reducción de la haploidía
y de la cantidad de material genético. Para poder pasar a la segunda división meiótica, tiene que haber una intercinesis, que finalmente es la duplicación de los centriolos, ya que cada una de estas células hijas va a contener uno de los centriolos de la célula madre, que posteriormente se van a degradar y en la telofase se van a degradar en conjunto con el material genético para poder volver a restituir lo que es el núcleo propiamente tal. Una vez llevada a cabo la intercinesis y la duplicación de los centriolos, pasamos a la segunda fase, que es una meiosis que se denomina ecuacional. ¿Por qué ecuacional? Porque a partir de una célula que tiene una carga genética doble y tiene un número haploide de cromosomas, terminamos con dos células haploides y con una cantidad de material genético normal para una célula humana, por ejemplo. Entonces, si lo vemos a grandes rasgos, vemos que finalmente la meiosis es una sucesión de dos mitosis. ¿Es así o no es así? ¿Qué creen ustedes? Si no van entendiendo algo, avísenme también. ¿Qué creen ustedes acá a partir de la afirmación que yo acabo de hacer? Que una meiosis es finalmente dos mitosis consecutivas. ¿Es así o no es así? ¿Sí o no? Acuérdense que si yo hago preguntas y nadie responde es porque yo entiendo de que todos saben todo, entonces por lo tanto, como les digo, las preguntas que van a ingresar en el primer ensayo van a ser un poco más difíciles, porque si no están respondiendo es porque entienden, supongo yo. Yo diría que sí, profe. Ya, usted diría que sí. ¿Por qué usted diría que sí? Porque es como lo mismo repetido dos veces. Ya, pero analicemos, po. Si esto fuera una mitosis, si fueran dos mitosis consecutivas, yo lo que tengo acá debería tenerlo en cada una de estas células. ¿Es así? No. Ya. No es así, ¿cierto? Por lo tanto, vemos que dentro de uno de estos pasos, porque son los mismos pasos que la mitosis, por lo tanto, perfectamente podríamos caer en esa misma mirada, a lo mejor no errónea, pero sí un poco sesgada de decir de que como son las mismas cantidades de fases que la mitosis, pero duplicada, quiere decir que se produce profase, anafase, disculpen, profase, metafase, anafase, telofase, citocinesis. Profase, metafase, anafase, telofase, citocinesis, y finalmente yo tengo 4 células. Entonces tiene que haber alguna parte de esta división celular que, a diferencia de la mitosis, me permita a mí generar variabilidad genética. Entonces, ¿dónde se ve la diferencia? Yo creo que debería estar por la primera, les voy a dar una pista. En la meiosis reduccional es donde se evidencia de mejor manera la diferencia que hay entre las dos divisiones. ¿Por qué? Por la cantidad de cromosomas. Se las voy a dejar ahí. ¿Por qué vamos a tener que analizar entonces paso a paso lo que sucede, por ejemplo, en la profase 1, donde yo sé que es donde suceden los eventos de variabilidad genética, para poder entender y comprender por qué razón la meiosis, que está relacionada con la formación de gametos, me permite a mí que exista variabilidad genética entre las personas? Y esa es una de las razones de por qué sus padres no son exactamente iguales a ustedes.
Porque si fueran dos mitosis, ustedes deberían ser una copia de sus padres. O sea, finalmente deberían ser la mitad de su papá y la mitad de su mamá. En, en cuanto a parecido genético, estético, y no es así. Entonces, si nosotros analizamos solamente viendo que nuestros padres son diferentes a nosotros, nos damos cuenta de que la formación de gametos tiene que tener alguna etapa que haga que eso sea único. Vamos a saltarnos esta. Y las fases, a ver, espérenme que perdí una diapo. Faltan las fases de la profase 1. Ya, esta es la diapo que me faltaba. Como les dije, la profase 1 es el evento, la etapa de la división celular meiótica en donde se produce la variabilidad genética. ¿Cómo se produce la variabilidad genética? Se produce de la siguiente manera. Cuando una célula fecunda a otra, esto que estamos viendo acá, cada uno de estos círculos corresponde solamente al núcleo de la célula. Cada uno de estos circulitos que hay acá es lo que hay en un núcleo celular. Cuando la célula entra en profase 1, nosotros dijimos de que el material genético no entra a profase 1 totalmente condensado, sino que viene descondensado en forma de filamento. De ahí su nombre, leptonema. Lepto quiere decir filamento. Por lo tanto, en el leptonema vamos a encontrar los cromosomas en forma de filamento, no como condensados. Ya lo dijimos acá, que el leptonema en el material genético se encuentra descondensado. Y se forman los cromómeros. ¿Qué son los cromómeros? Los cromómeros son la carga genética que son los puntos de unión de los cromosomas homólogos. Cada cromosoma se compone de dos cromátidas hermanas. Esas dos cromátidas hermanas se van a posicionar cercanamente debido a que tienen cierta afinidad estructural. Recuerden de que yo obtengo un cromosoma 1 por parte de la madre y otro cromosoma 1 por parte del padre. Por lo tanto, esos dos cromosomas 1 se van a juntar, se van a posicionar cercanos y se forma lo que es un cromómero. Posteriormente viene la segunda etapa, que es cigonema, en donde los cromosomas homólogos ya están totalmente condensados y se forma, mediante la sinapsis celular, lo que se conoce como complejo sinaptonémico. ¿Qué es un complejo sinaptonémico? Un complejo sinaptonémico es el par cromosómico de la madre con el par cromosómico del padre, pero que se encuentran unidos. ¿De qué forma se encuentran unidos esos cromosomas? Lo vamos a poner al tiro acá. Tengo el cromosoma paterno con sus dos cromátidas hermanas, y tengo el cromosoma materno homólogo al cromosoma paterno que estamos hablando. En el punto donde se ubica el cinetocoro de cada uno de los cromosomas, hay un pool proteico que forma una unión. Ese pool proteico se forma por proteínas que se denominan S, I, ICE
la 1 hasta la 3. Entonces tenemos la CICE 1, la CICE 2 y la CICE 3, que son parte de ese complejo que forma la unión que hay en el área de los centrómeros de los cromosomas. Además de eso, también está la TEX12 y la C14ORF39. Esas son las proteínas que componen esa estructura que se forma en la unión del complejo sinaptonémico a la altura de los cinetocoros. Además de eso, se forman distintas otras uniones a lo largo de todo el resto de las cromátidas homólogas, y estas de acá, estas uniones, se forman por proteínas del complejo sinaptonémico 2 y 3, que se escriben así: SI, CP, 2 y 3. Y además de esas proteínas del complejo sinaptonémico, está al revés, se ve al revés. ¿Por qué razón? Porque esto está escrito en inglés. Entonces el acrónimo que se forma acá está escrito en inglés: Synaptic Complex Protein. Y además de eso existen las coecinas, que son las proteínas encargadas de formar las uniones que hay entre el cromosoma materno y paterno, y que se forman a lo largo de todo esto que estoy marcando acá. Sigo en esto. Por lo tanto, el complejo sinaptonémico se compone de 3 estructuras. Ya vimos 2. Vimos la estructura. ¿Por qué el complejo sinaptonémico se compone de 3? Porque finalmente el complejo sinaptonémico se conforma de una cromátida de cada uno de los cromosomas parentales más las uniones que se forman entre ellos. ¿Qué es lo que nos falta saber? Nos falta saber la composición de esta parte del complejo sinaptonémico, que vendrían siendo la composición de las dos cromátidas que se van a unir, en donde... no, disculpen, me estoy confundiendo en algo. Las proteínas del complejo sinaptonémico y la coesina son las que forman esta estructura que está acá. Y esto se forma por estas uniones pequeñas que se forman acá, son las que se forman por la proteína del complejo sinaptonémico 1. Es súper fácil de equivocarse esto porque son proteínas del complejo sinaptonémico, entonces su abreviatura, como está en inglés, uno se confunde un poco, pero así es. Bueno, así está. Todas estas estructuras que están acá dan forma a ese complejo. Voy a volver a subir un esquema del complejo sinaptonémico, voy a agregarlo allí a una diapo y antes de subirlo al Classroom, ¿vale? Para que quede más claro. No es tan difícil de entender el complejo sinaptonémico. O sea, ¿qué corresponde? La sinapsis de los cromosomas, finalmente la sinapsis de los cromosomas corresponde a la unión de dos cromosomas parentales homólogos. ¿Qué es una tétrada? Una tétrada es la unión de los dos cromosomas homólogos parentales. Se le llama tétrada porque son 4 cromátidas las que lo componen finalmente.
Entonces ahora pasamos al evento de variabilidad genética como tal, la recombinación genética que sucede durante la etapa de la profase 1 es la que se denomina crossing over. Y finalmente el crossing over es el traspaso de información genética entre eh, entre dos cromosomas homólogos parentales. Cada uno de estos puntos que está acá va a haber un intercambio de información genética entre esos puntos y al producirse esta recombinación genética va a formarse un quiasma, que es un punto de unión, que es un punto de unión entre ambos cromosomas homólogos parentales. ¿Cómo vamos del tiempo? Posteriormente, vemos que estos quiasmas que se forman acá, en la etapa diplonema de la profase 1, se van a ir formando a lo largo de todo el complejo sinaptonémico. A lo largo de todo esto se van a ir formando distintos puntos de unión y los cromosomas van a quedar unidos en distintas partes, como por ejemplo, si esto fuera diplonema, aquí podrían estar unidos acá, 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 acá y acá. ¿Cuál es la diferencia de la etapa diplonema con la etapa de la diacinesis? Es que en la diacinesis los quiasmas o los puntos de unión entre los cromosomas homólogos parentales solamente se ubica en la parte extrema del par cromátido. Esto que está acá no está bien esquematizado porque aquí deberían estar unidas. Acá y acá. No acá y acá. Porque en la diacinesis los quiasmas solo se encuentran en los extremos. Y esa es la diferencia entre la etapa 5 y la etapa 4 de la profase 1. Bueno, este es lo que sucede, ya lo habíamos visto. También. Ya lo vimos y acá. Y eso sería división celular. Es harta materia que puede ser muy enredada, por lo tanto necesito saber si entendieron o se perdieron en alguna parte de la división celular. ¿Alguien se perdió? ¿Alguien entendió? ¿Alguien no entendió algo? Que lo diga ahora antes de que pasemos a gametogénesis. Porque si entendimos todo, vamos a avanzar. ¿No hay duda respecto a la meiosis? Bueno, si no hay dudas, vamos a avanzar. Entonces déjenme marcar en mi pizarra porque esto lo entendieron para poder producir las preguntas. Entendido. Sin preguntas. Parte de la formación en un preuniversitario debiese ser eh, entender los procesos mediante los cuales se genera conocimiento. En la universidad el profesor no les va a estar preguntando como yo a cada rato si entienden o no entienden algo. Si ustedes llegan a entrar a la universidad, en la universidad si usted va a clase y en la clase no le dice al profe, no entiendo profe lo que está explicando, el profesor lo va a dar como sabido, igual como lo voy a hacer yo ahora, porque cuando yo haga la prueba voy a decir, aquí no hay preguntas porque se entendió. Si ustedes no preguntan lo que no entienden o no avisan si están entendiendo,
Yo solamente puedo suponer, y para que a ustedes les vaya bien en la PAES, tienen que aclarar sus dudas, porque este es el momento de equivocarse. Y se los voy a repetir hasta el cansancio, porque de verdad, chicos, necesitan preguntar. Si yo quiero entrar a estudiar medicina, tengo que dar cualquiera de las pruebas de ciencia, pero igual voy a tener que dar la prueba de biología. Y si yo no me especializo en los conocimientos básicos que piden desarrollar para poder hacer la selección, cuando yo ingrese a medicina o a alguna carrera relacionada con el área científica biológica, voy a tener deficiencia en la construcción de conocimiento que yo traigo. Y van a encontrar muy difícil los ramos de profundización de biología, porque lo que estamos viendo ahora es muy por encima en comparación a lo que se ve ya estando en la universidad. Esto es lo necesario para poder entrar, pero una vez adentro de la universidad se necesita saber un poco más. Y para saber ese un poquito más, yo tengo que manejar estos conceptos básicos. Entonces, por eso les digo, si entienden, pueden y lo quieren decir, muy bien. Si no lo entienden y no lo quieren decir, está muy mal porque yo necesito saber si no lo entienden, ¿vale? Yo no sé si están entendiendo hasta el momento, yo lo estoy suponiendo hasta el momento, solamente lo voy a saber cuando hagamos el primer ensayo y yo vea sus resultados. Lo más probable es que ahí muchos empiecen, oh, me fue mal o me fue bien, necesito mejorar en esto, necesito mejorar en lo otro. Entonces, antes de analizar esta pregunta, les voy a dar, para que la hagan ustedes, les voy a dar, ¿cuánto queda de clase? Queda media hora. Les voy a dar 3 minutos para que analicen la clase, o sea, para que analicen la pregunta y me den la respuesta en el chat. Si no están las respuestas en el chat o nadie dice la respuesta, no vamos a avanzar y vamos a seguir viendo hasta que salga la respuesta. Y voy a marcar esto como que se sabe para poder meterlo dentro del primer ensayo. Tienen 3 minutos desde ahora.
Ya. En el chat tengo 2 respuestas de 10. Por lo tanto, supongo de que los que no respondieron por el chat van a responder por el micrófono. Así que vamos a partir, a ver, vamos a ver. Me respondió el Gerson y me respondió el Fernando. Por lo tanto, si yo le pregunto a Alanis, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Estás ahí, Alanis? ¿Sí o no? ¿Va a responder por el chat o responderás por... Si necesitan más tiempo, también pueden pedirlo. Les puedo dar un par más. Aldo, Damaris, Javier, María Paz, Montserrat, Sofi, Solange. Sus respuestas no van a, si no van a responder, y una respuesta más en el chat, entonces voy a trabajar entonces con los 2 chicos con los que estoy conversando. El resto parece que prende la cámara o se conecta y deja la cámara prendida. Ya bueno, tanto el Fernando como el Gerson, ustedes dos me dicen de que ya, la dama Lisa acaba de responder. Bueno, todos en realidad los que respondieron por el chat respondieron la misma respuesta. Todos piensan que es la A porque es la secuencia correcta. Entonces, analicemos la secuencia para ver si es la respuesta correcta. La secuencia correcta de la etapa representada es 4, 2, 1, 3. ¿Qué etapa debería ser esta? Más o menos. Esta etapa de acá, si vemos que hay 2 cromosomas, esa mismo, la profase. ¿Pero qué profase, Fernando? Fernando dice que es la profase. ¿Pero qué profase? ¿1 o 2? Porque estamos viendo meiosis. ¿Qué profase dice que es, Peña? Muy bien, es la profase 1. ¿Por qué sabemos que es la profase 1? Porque si vemos acá, están algunos cromosomas juntos y otros cromosomas ya están posicionándose uno frente al otro. Pero bien, esto es profase 1. Entonces, profase 1 es la 4. Después viene el 2. ¿Qué etapa de la meiosis se representa en la segunda opción? Están todos los cromosomas alineados al ecuador, ¿cierto? Metafase, correcto. Fernando me dice que es metafase. ¿Es metafase? ¿Metafase 1 o metafase 2? Si vemos los cromosomas que están acá, están iguales a los cromosomas que están acá, son esa placa metafásica, ¿es una placa metafásica o una placa metafásica doble? Efectivamente es metafase, pero ahora tenemos que determinar si es metafase 1 o metafase 2. ¿Cómo podemos saber si es metafase 1 o metafase 2? ¿Quién se la juega? Alguien ayuda al Fernando también, pues. O sea, Fernando se está... supone que los cromosomas en la metafase 1 se ubican Ya, frente a frente. ya, perfecto. Entonces estaríamos hablando de qué metafase.
¿De una metafase normal o no? Ya, mira, si lo planteamos así, como una metafase normal, podríamos decir entonces que vendría siendo una metafase 2, como es lo que dice el Fernando. Porque la diferencia está en que si hay una placa metafásica única, donde si yo veo una línea solamente de cromosomas, quiere decir de que ya sucedió la primera división meiótica, y por lo tanto estamos viendo una metafase 2. Por lo tanto, la metafase, la metafase 2 viene después de la profase 1, sí. Por el momento la secuencia es correcta. Después nos dice que nos vayamos a 1. Gerson, ya, a ver, explícame, ¿por qué dices que es metafase 1? Escríbelo por el chat para yo poder ver por qué tú piensas que es metafase 1. Porque me dice, porque se están abriendo de a poco, pero ¿qué se está abriendo de a poco? Eso es lo que no me quedó claro. Ya vamos entonces a analizar la figura 1, porque ya sabemos que secuencialmente la figura 4 sí sucede antes que la figura 2. Porque en el dibujo se nota que se abren de a poco las cosas negras de la imagen. Tengo la duda, Gerson, si te estás refiriendo al esquema 3, o sea, disculpa, al esquema 2 o al esquema 1, para que me lo diga, ¿ya? Entonces, vamos viendo la figura 1, espérenme, el esquema 2, sí. Efectivamente es una metafase, Gerson, pero es una metafase 2. ¿Por qué razón? Porque si fuera una metafase 1, veríamos estos tres y veríamos abajo de estos tres otros tres cromosomas más, formando una segunda placa metafásica. Entonces, una de las formas de determinar qué tipo de a qué metafase es, no te preocupes, Gerson, si tú me escribes por el chat y yo te respondo. No es necesario que hablen efectivamente por el micrófono, si no pueden. No, nadie lo obliga. Entonces, como te decía Gerson, si fuera una metafase 2, o sea, disculpa, si fuera una metafase 1, como lo que tú estás interpretando, veríamos la línea que se ve acá de cromosomas y abajo de esta línea de cromosomas veríamos otra línea de cromosomas formada, porque recuerda de que en la profase 1 se forma el complejo sinaptonémico, que finalmente es dos cromosomas parentales homólogos juntos. ¿Te quedó un poquito más claro por qué es metafase 2 y no metafase 1? Ahí me dices en el chat si es que entendiste o no entendiste, ¿vale? Entonces, allá, analizando la 1, como dice su compañero Fernando por el chat, dice que la figura 1 es anafase. Entonces, si la figura 1 es anafase, ¿qué anafase es? ¿1 o 2? ¿Cómo están los cromosomas ahí? 1, dice la Damaris. Muy bien, Damaris. Entonces, esa es anafase 1. Entonces vemos que, vamos a ir poniendo acá un resumen de lo que hemos visto hasta el momento, de lo que hemos determinado. Dijimos que esto corresponde a profase 1, de que la 2 corresponde a metafase 2, y que esto es anafase 1, ¿cierto? Ya hasta acá podemos determinar si es correcto o no es correcto. La secuencia correcta de etapas presentadas es 4, 2, 1, 3. 4 sucede antes que 2, sí. 2 sucede antes que 1, no. Por lo tanto, no es esa. Vamos a ir analizando entonces ahora cada una de las preguntas. Cada una de las respuestas, disculpen. En la figura 1, las cromátidas hermanas se están separando hacia los polos opuestos de la célula. ¿Es así?
porque por más que se vea que están alejándose, mira, esto puede ser tanto anafase 1 como metafase 1. Podríamos discutir, no se están juntando. ¿Ya? No se están juntando, ¿cierto? Entonces, si no se están juntando, podríamos decir que es correcto. Pero ¿se están juntando o no se están juntando? Cromátidas hermanas. Esto es esencial para poder responder, determinar si esto es correcto o no. ¿Cuál es la cromátida hermana? Sí, Gerson, se están juntando. ¿Cuál es la cromátida hermana? Si yo tengo un cromosoma, acá, este cromosoma al medio tiene un cinetocoro, un centriolo y, disculpen, un cinetocoro y tiene una cromátida y otra cromátida y son cromátidas hermanas. ¿Dos cromátidas hermanas se están separando en la figura 1? No, ¿cierto? Porque lo que se está separando efectivamente es anafase, pero lo que se está separando no son cromátidas hermanas, sino lo que se está separando son cromosomas parentales homólogos. Si se dan cuenta, este cromosoma tiene los 4 bracitos, este igual, por lo tanto vendría siendo una anafase 1. Se estarían alejando lo que serían los cromosomas homólogos parentales. Por lo tanto, tampoco es la D. La figura 2 corresponde a la metafase de la primera división meiótica. Ya sabemos que la figura 2 se refiere a la metafase 2, por lo tanto, tampoco es esta. En la figura 3 se produce la separación de cromosomas homólogos. Esta sería la definición de la figura 1. Y esta sería la definición de la figura 3. Por lo tanto, lo que se está separando en la figura 3 no son los cromosomas homólogos, sino que son las cromátidas hermanas. Por lo tanto, tampoco es la D. A diferencia de que en la figura 4 tiene lugar el fenómeno de recombinación genética. Cuando nosotros analizamos la primera respuesta, dijimos que la figura 4 correspondía a la profase 1. Si yo hubiera determinado, antes de cualquier otra cosa, qué es lo que sucede en la profase 1, y veo si hay una respuesta que me indique lo que hay en la profase 1, podría haber determinado que la E es la correcta. ¿Por qué? Porque en la figura 4 tiene lugar el fenómeno de recombinación genética. ¿Dónde se sucede la recombinación genética? En la profase 1. Específicamente, ¿en qué etapa de la profase 1 sucede? Quiero saberlo por ustedes. ¿En qué etapa de la profase 1 se forma la recombinación genética? O hay crossing over, que es lo mismo. Paquinema, algo así. Correcto. En el paquinema de la profase 1 es donde sucede la recombinación genética. Por lo tanto, la respuesta correcta siempre fue la E. Era necesario saber dónde se llevan a cabo los procesos mitóticos. No. Para llegar a una respuesta llevamos, bueno, ya eso es lo que ya vimos. El problema. Esto es todo lo que hemos analizado hasta el momento.
Por lo tanto, ya vimos que la secuencia correcta sería 4, 1, 2, 3, y no 4, 2, 1, 3. Y vimos que la alternativa correcta era 2. Entonces, si pasamos a la gametogénesis, ¿cómo estamos de la hora? Si no, para continuar la otra clase. Son las 8. ¿Están cansados? ¿Quieren continuar? ¿Y seguimos a lo que queda de clase? ¿O dejamos todo lo que es gametogénesis para la otra clase y lo juntamos con lo que habíamos dicho al principio? ¿Qué prefieren? ¿Cuánto queda de clase, profe? Legalmente quedan 25 minutos de clase. Yo creo que alcanzaríamos a ver por lo menos lo que tenía pensado de ver de gametogénesis, que vendría siendo una pincelada de gametogénesis con espermatogénesis y así, muy por encima, o génesis que terminaríamos de verlo la otra semana. Vamos a avanzar rápido, ¿vale? Vamos a terminar, yo creo que de aquí a 12 minutos más. La ida estaríamos terminando a las 2:15, a las 8:15. Ya, entonces, rápidamente, igual lo vamos a volver a ver la próxima semana, ya lo vamos a ver muy por encima. Bueno, la gametogénesis es un proceso que se genera a partir de células preexistentes, una célula sexual o gameto. Son células haploides y que vienen con variabilidad genética. Ya lo hemos visto por qué. Las etapas de la gametogénesis son proliferación, crecimiento y maduración. Entonces, espermistogénesis es el proceso mediante el cual una espermátida se transforma en lo que es un espermatozoide. Para eso, tiene que suceder lo que aparece en este esquema, que el aparato de Golgi, que se encuentra cerca del núcleo, va a empezar a producir ciertos procesos y las mitocondrias se concentran en alguna región próxima a lo que se va a transformar en el flagelo. ¿Por qué razón creen que las mitocondrias se empiezan a posicionar acá? ¿Qué es lo que genera la mitocondria? Cuando yo les digo mitocondria, ¿qué es lo que se genera? ¿No se acuerdan? Si no se acuerdan, díganlo también, pues, para que avancemos más rápido. Ahora voy a suponer por esta vez que no se acuerdan. ¿Por qué razón se posicionan las mitocondrias cerca de una región próxima a los centriolos, en donde uno de ellos se va a transformar en flagelo? Porque estos le otorgan energía disponible al flagelo para poder funcionar, ya que el flagelo funciona como una energía, necesita gasto energético para poder funcionar y darle así movilidad al espermatozoide. Entonces vemos que a partir de la formación del espermatozoide, una parte del citoplasma se va a eliminar para poder generar una célula y dar inicio a la formación del flagelo, ya que ya no necesita producción ya no necesita producción por parte del aparato de Golgi, por lo tanto va a ir eliminando el aparato de Golgi, y a la medida que vaya eliminando los aparatos de Golgi, también va a ir eliminando cierta cantidad del citoplasma. Entonces finalmente se forma ya el acrosoma, y como vemos acá está el núcleo, el cual es haploide, por lo tanto es N, C, porque tiene la carga genética normal de una célula haploide. Y aquí vemos lo que es la formación de el flagelo o la cola del espermatozoide. Esta parte donde se posicionan las mitocondrias se le denomina pieza intermedia, y es la parte que se encarga de entregarle la energía desde las mitocondrias hacia el flagelo. La espermatogénesis y la ovogénesis, esto es como un esquema general.
¿En qué etapa de la vida comienza la espermatogénesis y la ovogénesis? La espermatogénesis comienza en la pubertad y la ovogénesis comienza en las etapas embrionarias. ¿Qué sucede en cada etapa de la gametogénesis? Bueno, en la fase de proliferación aumenta la cantidad de células. En la fase de crecimiento, el material genético que está dentro de la célula se duplica. Y en la fase de maduración, el material genético que está duplicado, quiere decir 2N, se transforma en material genético normal, haploide, N. Y en la diferenciación se forman ya las estructuras necesarias para dar paso desde las espermátidas hacia lo que es el espermatozoide como tal, que es lo que ya habíamos visto. A diferencia de la ovogénesis, la espermatogénesis es un proceso cíclico, ¿o no? No. Lo que es cíclico es la ovogénesis. La espermatogénesis es un proceso de etapas. Entonces, ¿qué edad tiene el ovocito de una mujer de 28 años? 28 años. Bueno, a ver, este ejercicio no es necesario, yo creo que lo acabo de decir. La tecnología correcta es el origen evolutivo de la meiosis no se ha logrado esclarecer de forma. Esto lo vamos a dejar para la otra clase. A ver si entendieron. Y sería, chicos, estamos, la clase de hoy terminó. Espero de que para la próxima clase hayan revisado el PPT que les voy a subir a el Classroom entre hoy y mañana, más una guía. Revísenla porque, en serio, la próxima clase que vamos a ver manipulación genética y vamos a terminar de ver la ovogénesis y la espermatogénesis a mayor profundidad, es necesario que ya puedan contar con ese conocimiento. Eso, chicos. Muchas gracias a los que participaron, a los que no, espero que participen de la otra clase, aunque sea por el chat, nadie les obliga a hablar, y les deseo que tengan un buen fin de semana, chicos. Ay, espérenme, a ver, Gerson, tú me preguntabas, profe, ¿qué era la ovogénesis y a qué edad empieza la ovogénesis? La ovogénesis es la formación del óvulo a partir de células germinales primordiales. ¿Y a qué edad empieza la ovogénesis? Empieza en las etapas embrionarias. Por lo tanto, la edad de un óvulo de una mujer va a ser igual a la edad de la mujer. Vamos a verlo igual de nuevo con mayor detenimiento en la otra clase, ¿ya? Así que eso, chicos, Fernando, Damaris, Gerson, Aldo, María Paz, Alanis y Sofía, que son los que quedan, que tengan un buen fin de semana, chiques. Hasta luego. Al profe, Gracias, gracias, profe, que esté también. bien. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao.